dinero suficiente en España para hacer una política diferente. Hay que combatir el fraude fiscal. Lo he dicho antes y no me cansaré de decirlo. Dicen las empresas, es que estos de izquierda nos quieren subir los impuestos. Y entonces se van a ir las empresas del país si nos suben los impuestos porque nos arruinan. Y mienten. Porque nosotros queremos que las empresas, el impuesto de sociedades, que son los beneficios que obtienen las empresas, que paguen lo que consideremos que tienen que pagar. Teóricamente tenían que pagar un 30% las grandes empresas y un 25% las pequeñas, de los beneficios. Es decir, parece razonable que una empresa que gana 100 pague 30 de impuestos al Estado y se quede con 70. Pero claro, la cuestión es que si no gana, no paga. Entonces no se le arruina la empresa. Es una falacia cuando le dicen que sube el impuesto a la empresa, te va. No, es que si no gana, no paga. Entonces no se arruina ninguna empresa. Y nosotros planteamos que el tipo del impuesto de sociedades tiene que ir al 35%. Estuvo en este país, lo bajó Zapatero. Pero estaban en 35% en las grandes empresas. Y nosotros proponemos que las empresas que facturen más de 100 millones de euros tengan un tipo impositivo del 35% en el impuesto de sociedades. Claro, nos dicen, no, entonces las empresas van a ir a Irlanda. Porque en Irlanda pagan 12%. Pero es que en la Unión Europea lo que vamos a defender, y estamos defendiendo, que tiene que haber armonización fiscal. Porque si no, no funcionamos. Y para los que dicen que en España los impuestos están altos, hay que decirles que en España estamos en 8 puntos por debajo de la media de la presión fiscal de los países de la Unión Europea. No estamos por encima, estamos por debajo. Y por eso nos faltan recursos para hacer políticas sociales desde el punto de vista del Estado, en la sanidad, en la educación y en los elementos fundamentales de nuestra ciudadanía. Por tanto, sí hay recursos. Luchar contra el fraude fiscal. De los 80.000 millones de euros, el Estado en la lucha contra el fraude fiscal recauda un 13%. Pero hay un 87% que no se recauda. Y se le sigue pasando la mano por el lomo a los grandes defraudadores de este país. Y eso hay que cortarlo, hay que pararlo. Y eso se para con instrumentos, con medios, con gente en la agencia tributaria, para que persigan a los defraudadores y para que paguen los impuestos en este país, que luego son muy patriotas cuando se llevan los recursos a Suiza. Pues tienen que pagar, porque el patriotismo es pagar. Porque no le roban al Estado, nos roban a todos. Cada vez que se defraudan recursos a la hacienda pública. Y luego faltan recursos para hacer políticas que necesitan nuestra población. Alternativas, por tanto, desde el punto de vista fiscal hay recursos para luchar con una política diferente y un nuevo modelo productivo. Planteamos medidas esenciales. ¿Cuál es la primera medida en un país que haya un nivel de pobreza como el que tenemos? Luchar contra la exclusión social. Primer plan de choque contra la pobreza. Hay que aplicarlo. Es la primera necesidad vital que tiene que hacer un gobierno decente. La segunda, tenemos mucha gente parada en los pueblos. ¿Por qué no hacemos un plan de formación-empleo, de choque, para luchar contra el paro que ahora mismo tenemos ya estructural, de gente especialmente mayor, en muchos casos jóvenes, de gente que lleva ya muchos años incluso en el paro y ya sin ayudas? Habrá que hacer un plan de choque, y ese hay que hacerlo a través de los ayuntamientos y en colaboración con las comunidades autónomas. Y nosotros tenemos una propuesta concreta. Un plan de 8.400 millones para hacer un plan de formación-empleo. 2 horas de trabajo, 2 horas de formación, 5 horas de trabajo, salario de 1.000 euros. Lo podemos hacer. Planteamos un plan de rehabilitación de vivienda pública, porque en España sobra vivienda. Sobra mucha vivienda, vivienda pública y privada. No hay que hacer más viviendas, hay que rehabilitar viviendas. Y eso se puede plantear con un plan de ayuda y de choque del gobierno, subvencionando rehabilitaciones. Porque podemos mover una parte del sector de la economía privada. Y todo lo que se hace en chapuza, en negro, se puede convertir en trabajo blanco. Y será mejor para los trabajadores porque tendrán cotizaciones a la seguridad social. Y será mejor para el Estado porque habrá más ingresos en la hacienda pública. Y se moverá el empleo. Y mucha gente rehabilitará viviendas con una ayuda del gobierno que se plantee en ese sentido, que por cierto, el gobierno después recopilaría por la vía de los impuestos. Planteamos el derecho a la vivienda. Lo dice la Constitución, no nosotros. Dice el artículo 47 que todo el mundo tiene derecho a la vivienda y en España le sigue echando gente a su casa. Yo me he pensado a veces si me echaran de casa y con criaturas pequeñas, que le sumamos en muchos casos que estamos viendo, ¿cómo actuaríamos? ¿Qué haríamos? Porque hay algo más humillante de que te echen de la casa y digas dónde voy, a pedir un favor a un amigo, que me deje que me meta en su casa, hasta no sé qué. Es decir, ¿qué hacemos? Y eso está pasando a una manera importante. Y nosotros hemos tenido un poquito poder en Andalucía, un poquito, un 12%. Nos dieron los andaluces de poder. Y tuvimos la Consejería de la Vivienda. Y decidimos hacer un plan
para que no echaran a nadie los bancos de su casa de la gente que no podía pagar la hipoteca. Porque la gente no paga la hipoteca por capricho, porque se le ha ocurrido no pagar la hipoteca. Hay gente que yo conozco que se ha quitado de comer por pagar la hipoteca de la casa, para que no le quiten de la casa. Y cuando hacemos esta ley, el gobierno del Partido Popular automáticamente la recurre al Tribunal Constitucional y se paraliza. Y en Andalucía se sigue echando a la gente de su casa. Pero nos metimos no con el gobierno, nos metimos con la banca, que es la que echa a la gente de su casa mayoritariamente. Y después hemos dicho que íbamos a hacer una banca pública en Andalucía, y han disuelto el gobierno, y han disuelto el Parlamento. Es decir, el poder tiene mucho poder. Y cuando tocamos al poder desde los gobiernos, el poder reacciona. Y aquí ha habido una reacción del poder clarísima. Además de otras cosas, pero reacción del poder clarísima. Por tanto, nosotros entendemos que el derecho a la vivienda se tiene que producir. La dación en pago tiene que ser ya. ¿Cómo se le puede quitar a una criatura una vivienda y además decir que te quedas sin casa y encima debiéndole al banco una cantidad de dinero? Pues es usura pura y dura. Si había que meter en la cárcel los que hacen esas políticas. Porque eso no tiene nunca. Y planteamos que cuando la gente no puede pagar la hipoteca, se traslade en un alquiler social hasta que la gente respire y pueda tener un salario y pueda pagar su hipoteca. Y planteamos que todas las viviendas que le han quitado a la gente y las que hemos expropiado desde el punto de vista del Estado, que han pasado al banco malo, se pongan en un banco público de vivienda para que la gente tenga acceso a la vivienda. Estamos en eso. Y por tanto sí es posible hacerlo. Es cuestión de voluntad política y de decisión de llevarlo para adelante. Planteamos un salario mínimo interprofesional que se mueva desde ya 758 euros y en 4 años a 1.100 euros. Eso es posible aplicarlo. Y eso haría subir los salarios en España y empezar a mover la economía. Planteamos la jornada 35 horas. ¡Qué barbaridad! Dicen estos, los rojos y los verdes y los que estamos aquí en la alternativa de la izquierda. Jornada de 35 horas, pero esto están locos. Bueno, pues si tenemos cada vez más tecnología y tantos parados, habrá que plantearnos trabajar menos, ¿o no? Pero es que este mismo debate se produjo cuando la jornada era de 40 horas. Pero es que este mismo debate se produjo cuando la jornada iba a 48 horas. Y se reivindicó entonces la jornada de 48 horas. ¡Qué locura!, decían los trabajadores, que quieren trabajar 48 horas. ¡Qué locura! Pues estamos en lo mismo, es el mismo debate. Y nosotros lo hemos aplicado en ayuntamientos que hemos gobernado y no son un día los pueblos. Ha seguido funcionando. Por tanto, sí podemos aplicar políticas distintas. Y podemos tener una banca pública para dar crédito a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos. Y a alguna gente hay que recordarle que en España tuvimos banca pública. Argentaria, el Banco de Crédito Agrícola, el Banco de Crédito Local, que tuvimos banca pública y funcionó aquella banca pública.